el placer de saludarlos. Muchas gracias por acompañarnos un jueves más en esto que hemos denominado en llamar Periodismo 360. Hoy vamos a abordar un tema que nos convoca a todos, la economía. Espero que nos acompañen durante esta media hora y que disfruten con nosotros lo que tenemos para brindarles a ustedes. Gracias. Hace pocos días se dio a conocer el índice de inflación del mes de junio, 4,6. Hablamos de un interanual del 271,5%, un acumulado de un 79,8%. Y tenemos algunas preguntas, algunas dudas, y por eso lo hemos invitado al economista Eduardo Robinson. Gracias, bienvenido. Por favor, el gusto es mío. Muchas gracias por la invitación a este programa. Robinson, este número que refleja la inflación, ¿cómo se lo ve en la macro? Bueno, precisamente es un poco lo que uno va mirando, ¿no? El número por ahí, bueno, es un reflejo precisamente del comportamiento que va teniendo el índice de precios al consumidor, que también se denomina el costo de vida, ¿no? Por ahora lo que estamos viendo, si uno toma el número frío, o los números fríos, estamos viendo un descenso bastante marcado en la tasa de inflación desde diciembre del año pasado, donde la inflación llegó casi al 26% mensual, progresivamente fue descendiendo hasta el mes de mayo, que dio 4,2%, y como bien decías en la introducción, en junio, ya bueno, promediando el año, tuvo una leve suba del orden del 0,4, 4,6 dio el índice. En cuanto a las tarifas, ¿no? Exactamente, sí. Básicamente el principal rubro que subió fue lo que tiene que ver con vivienda y gas y electricidad, y bueno, ese ha sido precisamente por el incremento en las tarifas de servicios públicos. Pero bueno, la gran incógnita es, bueno, más allá de esta importante desaceleración que ha tenido la inflación durante la primera parte del año, bueno, es como que estamos un poco ansiosos en materia de conocer cómo va a seguir todo el proceso inflacionario, que si bien esto es como mirar, bueno, ¿en dónde vamos a mirar? ¿O vamos a mirar la parte optimista o la parte pesimista? Si miramos la parte optimista, vamos con esto que estamos diciendo de que hay una evidente desaceleración en la tasa de inflación, alimentos prácticamente estuvo estable con relación al mes pasado, ese también es un dato positivo. Pero claro, ¿cómo va a seguir todo este proceso inflacionario? Porque estamos hablando todavía de inflaciones del orden, redondeando, del 4, del 5% mensual, que todavía es una inflación muy alta. Totalmente. Muy alta. Totalmente. Entonces hay mucha gente que dice, bueno, pero dicen que la inflación baja, o el INDEC dice que la inflación baja, pero cuando voy al supermercado, cuando voy a hacer las compras, y cuando, bueno, tengo, digamos, mi dinero, veo que, bueno, que el dinero no alcanza, que sigue habiendo ese problema de que el poder adquisitivo se pierde demasiado rápido. Sí. Y es precisamente porque estamos todavía en un proceso inflacionario bastante severo. No es que el proceso inflacionario ya quedó de lado. Todavía estamos enfrentando desafíos en materia de inflación. Y la gran pregunta, como te digo, sobre todo para la segunda parte del año, es precisamente si el gobierno va a tener éxito en disminuir más todavía la tasa de inflación mensual, o estamos viendo alguna resistencia ya en el orden del 3, del 4, del 5% mensual. Esa creo que es la pregunta con que empezamos precisamente la segunda parte del año, ¿no? Justamente iba a consultarle si había un correlato entre el número de la inflación y la góndola. Bueno, algo respondió. Es entendible también, se me ocurre, sí. Doy un ejemplo. Sí. Otros países, Bolivia, por decir Bolivia. Bolivia tiene una interanual de un 3,8% y un acumulado del 2,5%. Y vemos al presidente festejar. Bueno, es entendible, veníamos de un 25% de inflación, llegamos a un 4%, es entendible. Bueno, pero aquí en Argentina no es lo mismo. No, en Bolivia no. se ve ese correlato de inflación góndola, acá no. No, por supuesto. Bueno, estamos hablando de Bolivia, que en general, si uno toma los países de América, incluso de los vecinos, de países limítrofes, estamos viendo inflaciones anuales del orden del 3, del 4%. Nosotros estamos hablando de inflaciones que son de esos valores, pero mensuales. Pero que todavía no hemos llegado al 3% mensual. Entonces,
es para marcar, y está bueno el número que vos estás trayendo, precisamente porque da dimensión del problema en el que todavía está Argentina. Cuando uno pone el número, lo que dice es, bueno, está proyectando Bolivia una inflación anual del 3,8%, ha acumulado en la primera parte del año un 2,5%, pero nosotros acumulamos un 80%. Exacto. Entonces, ahí estamos viendo la magnitud del problema que todavía en materia inflacionaria tiene la Argentina. Ahora, como vos decís, un poco el correlato que hay entre el número que informa el INDEC versus la realidad de la góndola, la realidad de la persona que tiene que ir a comprar todos los días pan, carne, leche, verduras, frutas, que son las cuestiones, digamos, los alimentos básicos, bueno, y ahí se da cuenta que los precios, por supuesto, ha disminuido la velocidad a la cual los precios se iban acelerando. No es lo mismo enero, febrero, donde había mucha más velocidad o una aceleración que lo que hemos visto durante las últimas semanas. Pero claramente el proceso inflacionario, como conversábamos recién, no está terminado para nada. No es un capítulo donde el gobierno ya puede estar tranquilo y donde ya esto es algo que empezamos a ver que la inflación empieza a estar abatida. No, por el contrario, hay muchas luces amarillas todavía. Exacto. Hay muchas amenazas aún. Porque estamos viendo que el programa económico, como te digo, si uno mira lo positivo, está teniendo algún éxito en materia inflacionaria, pero no está completa la película, estamos viendo solamente una parte, falta todavía, ¿no? Pacto de Mayo, algo que buscó muchísimo este gobierno, que finalmente se dio el 9 de julio aquí en nuestra provincia, reunido todos los gobernadores, y al final se firma. Y uno pensaba que esto iba a tener como una buena recepción dentro del mercado y hubo una pequeña inestabilidad. Bueno, claramente, como te digo, una cosa es los gestos políticos que se fueron. Lamentablemente también en la Argentina todo gesto político tiene una velocidad de desgaste muy rápida, ¿no? Esto que se había anunciado cuando se inauguró el periodo de sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación, que fue el 1 de marzo, bueno, la ley se fue prolongando, este tratamiento de lo que fue la ley de base fue desgastando todas esas expectativas, algo que se pensaba iba a ser anunciado, firmado a todas luces, con gente, bueno, terminó casi en la oscuridad, con una noche gélida, mucho frío en Tucumán, en la casa histórica, digamos, con la gente, en el mejor de los casos, mirándolo por televisión o participando, pero de una manera muy marginal. Entonces me parece que ha perdido brillo, ¿no? Eso desde lo político. Obviamente yo no entro a juzgar lo político, pero sí lo gestual desde lo político. Entonces, ¿qué es lo que buscaba el gobierno con esto? Es decir, tengo gobernabilidad para hacer los cambios o las modificaciones que el gobierno entiende que tienen que introducirse en la macroeconomía argentina. Tengo cierto apoyo de los gobernadores, porque claramente es un gobierno que tiene, o mejor dicho, un elenco gobernante que está muy débil políticamente en cuanto a cuadros políticos, en el Congreso de la Nación sobre todo, y en el territorio, es decir, prácticamente no tiene ningún gobernador, creo que no tiene ningún intendente tampoco, es decir, está muy, digamos, anémico de la parte política. Entonces es lo gestual. Gobernadores dialoguistas. Exactamente, es decir, bueno, y gestos sobre todo para el extranjero, es decir, bueno, ¿por qué? Porque ¿quién avala toda esta política? ¿Cómo vas a llevar adelante toda esta reforma? Bueno, tengo el aval de la mayor parte de los gobernadores, tengo el aval y detrás de los gobernadores de muchos legisladores nacionales, provinciales, etc. Entonces, eso me parece que ha sido la parte... Ahora, el mercado no lo ha tomado de esta manera, como vos decís. Bueno, prácticamente después de firmarse el pacto, siguieron las turbulencias, más, se profundizaron las turbulencias en el tipo de cambio, el riesgo país sigue subiendo, es decir, lo gestual político no está alcanzando para tranquilizar las expectativas. Y esto es lo que estamos viendo. Me parece que tiene que haber, a los gestos políticos hay que condimentarlos, hay que hacerlos
también desde lo económico. Y acá con esto que estamos comentando, respecto de las turbulencias, vuelve a dar la impresión de que el gobierno empezó a estar por detrás de lo que va los acontecimientos, está corriendo por detrás. Como la brecha se empezó a disparar 50, 60%, el gobierno recién ahí toma medidas. Claro. No las tomó antes a las medidas esas. Como pasa tal cosa, luego el gobierno estudia. Entonces lo que estamos viendo, esta sensación de que el gobierno va por detrás, es que está faltándole algo más de integralidad al programa económico. El programa económico es como que no sabemos si estamos en la fase 1, fase 2, yo no lo pondría en términos de fase porque no fue explicitado, no es que antes fue fase 1, tal cosa, fase 2, fase 3. El gobierno le llama fase 2, bueno, llamémosle fase 2, pero es como que la fase 2 está bastante, te diría yo, anémica bueno, le está faltando esa dosis de credibilidad y de claridad a una hoja de ruta que no sabemos exactamente a qué va a conducir todo esto. Entonces, a mí me parece que al programa, si uno dice, bueno, ¿y por qué reacciona así el mercado? Porque le está faltando integralidad, porque le está faltando ser más abarcativo, porque la recesión todavía está bastante, te diría yo, bueno, está muy viva la recesión, la estamos viendo. Números que no, números de Venezuela. No, por supuesto, claro, son números muy complejos, altos, claro, sí. En materia social, en materia de caída de actividad económica, por supuesto eso va golpeando en las recaudaciones provinciales, etc. Entonces, me parece que está faltando un poco más de, como te digo, ser más abarcativo. Y además desde lo técnico también, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que tiene que ver con la toma de medidas se anuncian. Por supuesto, cada gobierno tiene su forma, y yo no voy a discutir la forma. A mí me parece que si estamos hablando de política monetaria, de política cambiaria y de aspectos importantes, me parece que hay que poder explicarlas a esas medidas, que la gente y los actores económicos lo entiendan y no usar por ahí una cuenta, una red social para hacer ese tipo de comunicación. Es mi punto de vista, por supuesto, puedo estar equivocado. Bueno, el presidente utiliza mucho las redes sociales. Sí. Por eso digo, pero para anunciar medidas, claro, me parece que tanto el Ministerio de Economía, el Banco Central, me parece que tienen que ser un poco más prolijos y no solamente, digamos, a través de la cuenta social decir, bueno, mañana a partir del lunes vamos a hacer tal cosa. Me parece que hay que explicar más y profundizar más para que la gente pueda entender más de qué se trata todo esto, ¿no? Bueno, ley bases. Tengo me dejaron ahí dos preguntitas. Dos preguntas. A Robinson, por favor. Preocupados los monotributistas con el tema de la ley base. Pero, ¿hay que preocuparse? ¿No hay que preocuparse? Bueno, la ley base, por ahora falta toda la parte reglamentaria, ¿no? O sea, falta reglamentarla y ahí los monotributistas, digamos, es más abarcativo. Las modificaciones que se han introducido abarcan también, antes era servicios o la parte comercial. Bueno, ahora se unifica eso, está. Puede haber algún incremento en momentos en los cuales la economía no está dando para incrementos tributarios, entonces a mí me parece que lo que más preocupa es ese aspecto que tiene que ver con algún incremento que se pueda dar en lo que tiene que ver con la alícuota del monotributo, y en momentos en los cuales primero, el empleo que más ha crecido ha sido el cuentapropista, los monotributistas, y hay momentos en los cuales, bueno, por ahí pedirles un esfuerzo fiscal más grande me parece que no es el momento. Totalmente. ¿Por qué? Porque, bueno, precisamente porque hay un contexto recesivo, donde, bueno, se factura poco, entonces me parece que no es el momento. Así que me parece que por ahí pasa la principal preocupación en todo caso que puede haber en cuanto a materia de corrección del monotributo. Y después, bueno, muy debatible todo lo que tiene que ver con el monotributo social, ¿no? que por ahí bueno, era importante para aquellos que no llegan a determinadas categorías porque tienen trabajos más precarios, etc. Me parece que es muy importante el denominado monotributo social, que permite que mucha gente que pueda tener, digamos, su actividad
digamos, registrada, Sí. y que no quede al margen de la actividad económica, y eso me parece que no ha sido del todo, llamémosle así, acertado el hecho de tener que haber anulado en todo caso esa posibilidad, ¿no? Y por último, los ahorristas, los pequeños ahorristas. Bueno, ahí estamos. Tan complicados, ¿no? Tan complicado. Tan complicados. El pequeño y mediano ahorrista, y es una de las cuestiones que hemos visto, porque vos decías, bueno, después de la ley de bases vimos toda esta turbulencia cambiaria y toda esta cuestión también, y es precisamente una de los factores, no es el único por supuesto, pero uno de los factores es que la disposición esta del Banco Central de ser tan agresivo en la baja de la tasa, que lo ha dejado prácticamente al pequeño y mediano ahorrista que tenía algún excedente monetario de peso y decía, bueno, voy a hacer una colocación, no sé, a 30 días a un plazo fijo, pero una inflación del orden del 4,5%, 5%, con rendimiento del 2,5% mensual, claramente pierde con respecto a la inflación, y entonces lo ha dejado al pequeño y mediano ahorrista prácticamente sin esa alternativa, y muchos han recurrido al dólar precisamente, muchos del sector formal, aquellos que han podido cobrar su medio aguinaldo, muchos también se han volcado a comprar dólares para decir, bueno, compro dólares como una forma de tener estable mi poder adquisitivo, o mantener algo estable mi poder adquisitivo. No digo que ha sido el único factor, pero sí una de las cuestiones. Y ahora, bueno, en estos momentos, bueno, muchos recurren a las billeteras virtuales, haciendo colocaciones a corto plazo. Por supuesto no le ganan a la inflación, porque ganarle a la inflación es muy fuerte, Sí, pero en el semestre el rendimiento que mejor tuvo fueron los plazos fijos en UVA, pero claro, había que indisponer los recursos por 180 días, y por ahí si vos le decís a alguien, bueno, haga un plazo fijo UVA desde mediados de año hasta fin de año, es decir, no, bueno, porque hay imprevistos, porque hay cosas, está bien, el rendimiento puede ser empatarle a la inflación, pero me queda muy lejos 180 días, ¿no? Entonces prácticamente está hoy por hoy recurriendo a algunas billeteras virtuales, algunos compran en algunos bancos, si están bancarizados, compran CDRs o compran algún fondo común de inversión, pero bueno, alternativas que les ofrecen los bancos más o menos a mano, pero claramente ha perdido una herramienta para colocar sus recursos, ¿no? Qué triste. Qué triste, pero bueno, es la realidad. Es lo que nos toca. Es lo que nos toca. Es lo que nos toca. Gracias, Robinson. No, por favor, un gusto siempre estar acá en este programa, que bueno, gracias a vos por la amable invitación. Esperamos su visita pronto y espero con buenas noticias. Va a ser un gusto, va a ser un gran gusto. Compartimos una breve pausa publicitaria, a la vuelta regresamos con más. Gracias. En vacaciones de invierno, vení a Famaillá. Actividades en el Paseo Temático Histórico del Bicentenario. 21 de julio, Fiesta de los Amigos. 28 de julio, Fiesta Provincial del Tango. Obras Son Amores. Acción social permanente. Famaillá está cada vez más bonita. Vení a visitarnos. Disfruta de nuestra gastronomía en los parques temáticos. Famaillá los espera todo el año. Gestión Mellizos Orellana. Senadora Doctora Sandra Mendoza. Gobierno de Tucumán. Es muy importante esta entrega de vehículos para un área como es la Policía de Tucumán, que tiene a su cargo esa gran responsabilidad de cuidar la vida y los bienes de quienes viven en esta querida provincia de Tucumán. Y nosotros entendemos que como a la policía hay que exigirle resultados, también hay que darle los medios, los equipamientos, la tecnología y la capacitación profesional que realmente se necesita. Gobierno de Tucumán. Osvaldo Jaldo, gobernador. Hold me closer, hold me fast. This magic spell you cast. This is La Vie en Roses. Desde el interior venimos con nuestra experiencia, con nuestra historia, a hacer nuestro aporte al debate de la política tucumana y, ¿por qué no?, la política nacional. Desde acá, desde la legislatura, estamos presentando proyectos porque queremos el bienestar de todos los tucumanos. Trabajar por la gente, acompañando al mundo de la producción, y desde Famaillá
le podemos demostrar que sí se puede transformar, que son importantes para multiplicar las mejores condiciones de vida para nuestra gente. Un abrazo grande, siempre con ustedes, y nosotros también contamos con ustedes. En este bloque de historia vamos a contar justamente la historia de la ciudad de Famaillá, sus raíces, su cultura y también su gastronomía. Vamos a descubrir por qué la empanada es la vedette de Famaillá. Gracias. La encantadora ciudad de Famaillá queda a 35 kilómetros de la capital de Tucumán, cuna y emblema de la empanada argentina, con una rica historia, una vibrante cultura y deliciosa gastronomía. El origen de su nombre quechua significa sitio para descansar o pueblo de la Madre Luz. El departamento de Famaillá fue establecido en el año 1856. Su gastronomía es un reflejo de la rica tradición culinaria de la región. La empanada es su plato estrella, celebrada anualmente en la Fiesta Nacional de la Empanada, que siempre cuenta con una cartelera de artistas convocantes. Este evento reúne a los mejores empanaderos de Famaillá y del país que compiten por el título de la mejor empanada. Además, los visitantes pueden disfrutar de otros platos típicos como locro, tamales y asado. Pero, ¿cómo llega la empanada a ser la reina de esta ciudad? En septiembre de 1819, durante la gestión del gobernador Quinteros, el ferrocarril llegó a Famaillá y alrededor de la estación de ese pueblo comenzaron a instalarse negocios y confiterías. En ese histórico lugar, con el desandar de los pasajeros, comenzaron a hacerse famosas las empanadas famaillense. En la década de 1920, comienza a instalarse el ingenio La Fronterita. Y según relatos de historiadores, en esos años eran reconocidas las empanadas de Doña Emerenciana, quien era pariente de la familia Saravia. Años más tarde, en la antigua esquina de la Valle Laprida, se lo recuerda a Don Torena, preparando el sulky para ir a vender sus empanadas, en el ingenio Nueva Baviera. Cientos de mujeres de este pueblo hicieron de la empanada un arte culinario que los representa a nivel nacional como a nivel internacional. Y es así como esta ciudad, la ciudad de Famaillá, con el tiempo se convirtió en la vedette de la gastronomía. Además, ofrece una variedad de atractivos turísticos, por ejemplo, el Parque Temático Histórico, Ciudad Histórica. Es una visita obligada. En este parque recrea momentos cruciales de la historia argentina, a través de réplicas, permitiendo a los visitantes revivir la época colonial y las guerras de la independencia. También cuenta con la plaza principal, con sus encantadoras arquitecturas coloniales, y la iglesia de Nuestra Señora del Carmen. Los domingos la plaza se llena de artesanos locales que venden productos hechos a mano, desde textiles hasta cerámicas. La capital de la empanada te invita a visitar esta maravillosa ciudad y descubrir por qué es un lugar tan especial en el norte argentino, desde sus empanadas hasta sus paisajes naturales, su herencia cultural y la calidez de su gente. En vacaciones de invierno, vení a Famaillá. Actividades en el Paseo Temático Histórico del Bicentenario. 21 de julio, Fiesta de los Amigos. 28 de julio, Fiesta Provincial del Tango. Obras Son Amores. Acción social permanente. Famaillá está cada vez más bonita. Vení a visitarnos. Disfruta de nuestra gastronomía en los parques temáticos. Famaillá los espera todo el año. Gestión Mellizos Orellana. Senadora Doctora Sandra Mendoza. Gobierno de Tucumán.
Es muy importante esta entrega de vehículos para un área como es la policía de Tucumán, que tiene a su cargo esa gran responsabilidad de cuidar la vida y los bienes de quienes viven en esta querida provincia de Tucumán. Y nosotros entendemos que como a la policía hay que exigirle resultados, también hay que darle los medios, los equipamientos, la tecnología y la capacitación profesional que realmente se necesita. Gobierno de Tucumán. Osvaldo Jaldo, gobernador. Hold me close and hold me fast. This magic spell you cast. This is La Vie en Roses. Desde el interior venimos con nuestra experiencia, con nuestra historia, a hacer nuestro aporte al debate de la política tucumana y, ¿por qué no?, la política nacional. Desde acá, desde la legislatura, estamos presentando proyectos porque queremos el bienestar de todos los tucumanos. Trabajar por la gente, acompañando al mundo de la producción, y desde Famayá le podemos demostrar que sí se puede transformar, que son importantes para multiplicar las mejores condiciones de vida para nuestra gente. Un abrazo grande, siempre con ustedes, y nosotros también contamos con ustedes. En este bloque de oratoria, la licenciada Guadalupe Nuno va a compartir con nosotros qué es la empatía y si realmente la aplicamos en nuestra vida cotidiana como pensamos que es. Espero que nos acompañen y que aprendamos juntos. Gracias. Entre todas las habilidades que podemos aprender para mejorar nuestro desempeño social, probablemente la empatía sea una de las más importantes y de las que más necesitamos en nuestro contexto actual. Pero, ¿qué es empatía? Muchas personas piensan que se puede definir empatía simplemente con ponerse en el lugar del otro. No necesariamente esta definición es suficiente, porque no es ponerse en el lugar del otro desde la propia posición, propia mentalidad y desde nuestras características personales. Es intentar de una forma integral, haciendo un esfuerzo consciente, entender el lugar y la posición del otro y cómo el otro se siente y actúa de acuerdo a sus cualidades y a sus limitaciones. Un ejemplo muy simple: estas personas que creen que son empáticas porque alguien les está contando que les pasó algo malo y su respuesta es: te entiendo, porque a mí me pasó lo mismo. Y en realidad no es así. Aunque las experiencias de vida puedan ser similares, nunca son iguales. Y el entendimiento no nace de recordar mi propia experiencia, sino de brindar atención plena a la otra persona. Pero la empatía también tiene límites. Y esto es un tema muy importante, porque muchas personas son tan empáticas que terminan haciéndose daño a sí mismas. Empatía no es ver a una persona en un pozo y tirarte a hacerle compañía al pozo. Es darle una mano o tenderle una soga o una escalera para que la persona pueda salir por sus propios medios con tu apoyo. Los límites de la empatía tienen que estar marcados por el autocuidado y la autopreservación, porque de la manera contraria no va a ser empatía, sino que va a ser abandono y puede terminar causando el mismo o más daño que la indiferencia. Al trabajar con la empatía, tenemos que tener en cuenta entonces estos dos factores: que la empatía inicia en el intento consciente de comprender al otro y termina en los límites del autocuidado. Y es fundamental en nuestra comunidad actual porque ser personas más empáticas nos ayuda a crear mayor coherencia y cohesión social y avanzar todos juntos hacia metas y objetivos que pueden hacernos como comunidad más felices. Llegamos al final de Periodismo 360. Gracias por habernos acompañado. Recuerden que nos pueden encontrar aquí en nuestras redes sociales y también en nuestro canal de YouTube. Será hasta la próxima semana. Gracias.